Hola, ¿qué tal están? Muy buenas, bienvenidos una semana más a mi rincón favorito. Bueno, hoy nos hemos venido precisamente hasta uno de los rincones más bonitos de Valladolid. Estamos en esta plaza de Fabionelli porque aquí hemos quedado con uno de los emblemas, podríamos decir, del deporte vallisoletano. Concretamente si hablamos de rugby y más si hablamos del BRAC, que es Entre Pinares. Hoy hemos quedado con Fernando de la Fuente Canas, una institución en el conjunto azulón con el que vamos a charlar sobre su trayectoria y también sobre sus aficiones. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Marina, muy buenas. Lo primero de todo, gracias por aceptar esta entrevista, esta charla que vamos a tener a continuación. Yo encantado de estar en Valladolid para un programa de Valladolid, estoy encantadísimo. ¿Por qué me citas en esta plaza tan bonita? Te tengo que decir que eres la primera persona, el primer invitado que me trae aquí, ¿eh? Hombre, porque a mí no solamente esta plaza, que me parece emblemática, sino toda esta calle de San Ignacio, desde San Benito hasta el Palacio Real y San Pablo, pues me parece quizá el Valladolid que no conozcamos los vallisoletanos y el que nos hubiera gustado conocer, porque es verdad que la piqueta nos ha hurtado un Valladolid a todos los vallisoletanos que, no sé, de alguna manera lo tenemos que recuperar, reivindicar o conocer. Y a mí estos lugares para pasear me han encantado, incluso la Plaza de los Chavos, que me ha parecido siempre una maravilla y una cosa especial, una plaza octogonal. A mí, vamos, me parecía inevitable este sitio, más allá de cualquier bar o de cualquier otro, me parece la historia de mi ciudad. Porque tú me lo decías además antes, eres Canas de Valladolid, es decir, a la gente de fuera le vendes tu ciudad por encima de todas las cosas. Sí, ya mucha gente lo ha cogido como el Canas ha quedado, yo digo, ya firmo casi como Canas de Valladolid, que lo hago algunas veces en algún regalo, en cosas que pongo, y la gente me lo dice, y algún amigo me dice siempre Canas de Valladolid y tal, y siempre me presentan así, ¿sabes? Porque, bueno, y no hay problema, porque ese ha sido un poco también mi nombre de guerra y me parece fenomenal, y el añadir de Valladolid pues es un poco de la vieja usanza. Bueno, ¿qué hace ahora Canas? Vamos a ir dando un paseíto y me vas contando, porque claro, te conocemos lógicamente por tu vinculación al deporte, enseguida hablamos también del rugby, pero ahora mismo ¿a qué dedicas el tiempo? Pues es como la canción de Perales, ¿no? ¿Y a qué dedicas el tiempo libre? ¿No? Pues a vivir, y vivir significa todo, significa pues todo lo que tiene la vida intrínsecamente, pues a todo lo que es el aspecto cultural que siempre me ha encantado, desde conciertos, teatro, cine, el cine me apasiona, a estar con el deporte. Tengo la suerte o la desgracia de que me gustan absolutamente todos los deportes y me encanta el baloncesto, me encanta el rugby, me encanta el fútbol. El fútbol es otra de mis grandes pasiones, la NFL, la verdad es que en ese sentido tengo mucha suerte. Viajo, bueno, lo de todo el mundo, y a mí me encanta, y la vida significa eso. Pero de todo el mundo que puede tener tiempo. Me dicen que eres un amante de los viajes, de viajar además a sitios un poco extraños, un poco exóticos, digamos. Sí, sobre todo antes, porque es verdad que el mundo se ha convertido en un parque temático, para mal, pero para mal. Todo el mundo se van a sitios exóticos y lo que quieren ir a donde hay un festival que se reúnen 30.000 tíos, pero bueno, vete a una aldea perdida, coño, donde te puedan decir algo. Y sí, me ha encantado, he ido, y además en los momentos un poco álgidos de la vida, pues recorrer los países del este en la época del telón de acero, estar en la India en los años 80, cuando la India no era India, recorrer todo México, estar 50 días en México recorriéndolo en coche, ir de aquí de Valladolid en coche en un R14, todavía me acuerdo, Valladolid-Estambul, ir a la Yune, bueno, me ha encantado viajar, pero viajar es el viaje, lo que te gustan los viajes, y bueno, uno querría acaparar todo, pero no puedo, y ahora también me gusta viajar, y las disculpas siempre es saber también un buen partido, o de rugby o de fútbol. Y bien, intento aún hacer todo, pero al final también uno se inclina a la pereza, ¿eh? Sí, No hombre, creas en casa que está muy a gusto también, hombre, claro. vamos, o sea que no voy a ir yo de esas cosas, y absolutamente. Con el rugby has viajado mucho, Sí, en los años A, sobre todo. Bueno, el otro año fue muy curioso esto del rugby, además me llevaba fenomenal con los jugadores. Estuve una semana antes de la guerra de Rusia y no sabíamos cómo salir de ahí. ¿En serio? Sí, justo antes, una semana antes de efectivamente, hacer la declaración de Rusia, estábamos a ver por dónde nos escapábamos. Jugamos contra Rusia,
un partido además de lo más raro, fui yo de jefe de expedición. Ajá. Estabas entonces en la federación. Estaba en ese momento en la federación y la verdad que fue interesante. Digo, a mí es que me escogen para todos estos líos, porque he estado en cada barullo, que esto es muy corto para contar batallas. Y me decían los chicos, bueno, Canas, ¿cómo salimos? Digo, no hay problema. Estaba en la embajada más un amigo mío que era el agregado militar, un coronel de Estado Mayor, que le conocí en Madrid. Digo, salimos por donde sea, si no, ya nos aclararemos. Nos pilló ya cuando estalló la guerra. Justo antes, la semana antes, pero se veía ya. Sí, se veía ya el ambiente. Es un intérprete que ya nos decía que al pueblo ruso lo que le dijese, que si había que ir, se iba y que además Moscú y San Petersburgo eran dos ciudades diferentes a lo que es el resto de Estados Unidos. En fin, bueno, eso como tal, pero bueno, como anécdota, que es con el rugby he estado vinculado hasta el otro año. Vamos a irnos entonces años atrás, no sé, 30 años más, 40 años, ¿cómo empieza tu relación con el rugby y cómo era el rugby de aquellos años? Te hablo, no sé, de los años 70 a lo mejor, años 80. Bueno, cuando tú eras jugador. La verdad que eso sí que... yo lo aprendí en el Colegio Lourdes, porque yo era futbolero, como no podía ser de otra manera, y me encantó, una persona que me vinculó mucho a lo que era la filosofía del rugby, a lo que entendíamos como diferente, que era Julio Guzmán, que era el entrenador que inició un poco en el Lourdes esa semilla. Yo empecé tarde, porque empecé a los 16 años, pues me enganchó como algo diferente. Después fundamos el Lourdes, después fundamos el BRAC. Tú has ido fundando todo, has sido partícipe de todo. Sí, he sido partícipe y fundador de todo. Y además incluso la camiseta, me hace gracia, porque teníamos la camiseta, el azul, porque a mí me encantaba Escocia, y me parecía, pues, fíjate, no existía Braveheart o todas estas cosas. La película y todo eso, sí. Pero Escocia me parecía una selección que tenía algo diferencial. Era como un sitio pequeño contra el grande que era Inglaterra y Francia. Y el otro entrenador le encantaba Sudáfrica y era la camiseta reserva, el verde de Sudáfrica, que nos salió muy desteñido. Te estoy hablando esto... O sea, que estuviste en la elección del color de la camiseta del BRAC. Bueno, le elegí yo, pero madre mía, no como sabía. en el hecho. No, eso ya te lo digo yo. Y ya te digo, y Fernando Lavín le gustaba el verde y la camiseta suplente del Lourdes de aquella época, porque esos eran los colores del Lourdes. Del Lourdes. Y después lo heredamos del BRAC. Y bueno, pues hicimos una de las cosas más bonitas. La verdad que, como decían en toda España, fuimos reyes el BRAC por filosofía, por manera de pensar, era como una manera más de vivir, era intergeneracional. Ahora pues el BRAC es un equipo, más que un club, y nosotros teníamos un club, y teníamos un club en todos los sentidos. Y aunque nos acercásemos ya al profesionalismo, no tenía que ver, era una cosa ideológica, que convencíamos a todo el que estaba a nuestro alrededor, y era una vivencia que yo creo que a todos nos ha marcado. O sea, era una idea, lo del BRAC era una idea, digamos, era una cosa idea ideológica. de todo, de vivir, filosófica, ¿Y eso se ha perdido de compartir. Ya? Bueno, eso es opinable, pues mi opinión es que evidentemente sí. Ahora mismo lo que preocupa, por ejemplo, pues, pero es mi opinión, es que es un equipo y no un club. Los títulos, ganar, a eso te refieres, bueno, no fichar. Bien, pero bueno, a lo mejor son los tiempos que corren. Creo que se pueden hacer las dos cosas, que en la vida, en casi todo, nunca quita procurar una idea, aunque no hay cielos perfectos ni hay paraísos perfectos, pero procurar una idea y tratar de que una filosofía sea la que llega, un sentimiento, emociones. Eso me parece que compartir eso en una sociedad. Hizo un libro Julio Martínez, le cito, que era el BRAC, una sociedad intermedia, que era lo típico que hay entre la familia, a lo mejor me estoy enrollando mucho, no, es muy interesante. Entre la familia y los amigos, que era esa sociedad intermedia, y nosotros lo logramos en el BRAC. Y a lo mejor lo logramos hasta hace relativamente poco, y bueno, como siempre es opinable, a lo mejor se ha perdido, pero bueno, esa fue un poco mi idea y la de muchísima gente que compartimos eso. Y eso nos hizo alguien en Valladolid, nos hizo diferenciales en toda España. Si tú ves cómo lo recuerdan todos en toda España, cómo éramos. ¿Cómo lo recuerdan?
pues como un equipo especial. Siempre es más, me acuerdo una vez unos de Vigo que dijeron, ya sabemos vuestro secreto, el truco. Y era la famosa, el truco es que no tenéis truco. Es que éramos tal cual. Éramos muy humildes porque cuando empezamos a ganar, ahora celebramos el 25 aniversario del primer título, que fue en el 98 la Copa del Rey. Es que nosotros empezamos siendo muy malos. Cuando subimos a División de Honor no bajamos de milagro, porque quedamos los anteúltimos y porque solo bajaba uno. Y entonces eso te hace ser humilde. Ser humilde, ser diferente, ir con todos. Nosotros veíamos que había equipos como el Canoe o la Moraleja que lo ganaban así, todo iban de prepotente. Y decíamos, ¿pero estos de qué van? Si hoy sí, mañana vete a saber. ¿Habéis vivido, el BRAC vivió en aquella época la sombra del Salvador? Porque claro, hablamos de dos equipos... Nunca, no. nunca, siempre nos diferenciamos, nunca, y no lo digo porque eso, nunca fue, sinceramente, y por eso empezó la rivalidad, nunca fue un modelo. Solo nos llevamos bien y nos unimos y era fenomenal. Cuando yo llevé la selección de Castilla-León, fue también muy interesante y nos unimos mucho. Pero porque todavía éramos muy malos. Cuando empezamos a ser buenos eso no cuajaba tanto. Y ya te digo que no, para nosotros, de cierta forma era un antimodelo. Sí. Nosotros sabíamos que teníamos que ser otra cosa, respetando a El Salvador totalmente, y le sigo respetando y soy buen amigo del entrenador de El Salvador. Pero las rivalidades son para ellos, como el Betis-Sevilla, claro. Yo creo que no hay otra Y son cosa. Dos idiosincrasias muy diferentes, ¿no? Lo que tiene el Sevilla y lo que tiene el Betis. La afición de un equipo con la afición de otro, esto es un poco igual. Era igual, y nosotros tratamos de exportar. Yo me acuerdo que en esa época les fastidiaba mucho la filosofía del queso, porque todo el mundo hablaba, y en España se hablaba, filosofía del queso. ¿Y cuál era? Y era la diferencia. La filosofía no deja de ser una idea que tú tienes de cómo llevar un club y cómo hacer partícipe de ese club en plan intergeneracional a todas las categorías y a todo lo que nos rodeaba. Teníamos una sede, ¿te acuerdas la de Colmenares? Las dos que hemos tenido en Colmenares, cuando ganábamos hasta lo cerraba la policía y sacábamos la música. Era otra cosa. Ahora he visto hasta una celebración un día, una celebración, y uno ganó en un derbi en un Salvador Queso, a todos los guiris juntos por la noche, celebrándolo. Y yo los dos equipos. Y dije, ¿dónde está la goma 2 para poner esto? Y es la primera vez que me consideré terrorista, la primera vez, cielo. Es y que dije, claro, esto hay que poner final y término a esto, no puede ser. Y no encontré dinamita, porque la gente no encuentra lo que quiera habitualmente, pero en fin, me hubiese quedado con ganas, celebrando juntos después de un derbi los guirios de los dos equipos y sin un nacional. En fin. Claro, es que eso te iba a decir, al final el queso es caro, ahora el queso es otro queso en el sentido de que es un equipo ganador, ficha mucho, pues como El Salvador, pero antes vivíais de la cantera, ¿no? Me imagino sí, es que eso lo fundamental. Era el alma del equipo. De eso solo no puedes vivir, porque es eso. Yo el último año, el 2012, que quedamos campeón y yo le entrenaba, era una mistura de los dos, es verdad que... Ya empezaban algunos era todo el equipo profesional o semiprofesional, es más, los de casa los que menos cobraban, los pobres, pero tú les sabías imbuir. Fundamentalmente eran españoles, sí que teníamos inglés, 2 o 3 neozelandeses, sí que teníamos fuera porque es una plantilla de 30. Pero es el espíritu que tú das. Ahí el que manda tiene que ser el de casa, el que predomine, y en los entrenamientos entrenamos juntos, en fin, son una serie de cosas que yo creo que sí que se pueden hacer, pero claro, tú tienes que, para tener un equipo profesional y un club que ya es profesional, tú tienes que fichar y tienes que traer gente de fuera, eso es inevitable, si no ganas. Pero no todos, hay que, si tienes de casa a uno que es un 15% peor o un 20% peor, tiene que estar el de casa. Si tú tienes un puesto, un medio melé, una apertura que es de casa, es como tener una gabardina. ¿Para qué vas a comprar otra gabardina? Compras un pantalón, lo que no tienes. Y das valor a lo de casa, y das valor a lo de casa, y después no te tiene que importar tanto en determinados años. Es un poco filosofía del Athletic Bilbao en el fútbol, que aunque es verdad que también ficha mucho de fuera y tal, porque ves, esos fichan de fuera, pues son vascos, o de raíces vascas, que es tener ya una idea. Y no te tiene que dar miedo, pues un año no ser campeón o quedar el tercero, depende de lo que tengas o cómo lo hagas. Es simplemente, eso sí que es tener una filosofía arraigada, estar al servicio del club, no del equipo. O sea, que esté todo enfocado un poco a eso.
pero esto es opinable y es mi opinión. Hombre, por supuesto. Y ha sido mi filosofía un poco de deporte. Y creo que la de muchos. Fernando, en fin. hombre, desde luego que sí, sobre todo los de tu generación. Tú has sido de todo en el Quesos, es decir, has sido jugador, has sido entrenador, has sido director deportivo. ¿Con qué has disfrutado más? Vicepresidente también, porque para presidente no valgo. Afortunadamente siempre... ¿En qué etapa has disfrutado más? ¿Quizá en los primeros títulos que te pilló de entrenador? Yo creo, honestamente, que lo más divertido es ser jugador, cuando yo jugaba en el Lourdes. Y después lo más divertido es ser entrenador. Entrenador se disfruta mucho si tienes un vales para ello, porque no todo el mundo vale. No. Igual que todo el mundo tampoco vale para jugar a algo, tampoco vale todo el mundo para ser entrenador, eso ya lo digo. La gente cree que ponerse ahí, gestión de jugadores, es una gran mentira. Y después de directivo, que también hay que valer. Pues de directivo también he gozado, de director técnico también he gozado y de directivo puro y duro de estar ayudando a conseguir cosas y tal. Y además es una cuestión colegiada, aunque yo he tenido la suerte de entrenador. La primera época, hubo una época que como entrenador entrené también con Miguelón fabuloso y otra época he entrenado con Patricio y con Foronda y yo creo que ahora casi todas las cosas en la vida son colegiadas. Porque muchas veces intentando convencer un poco de tu opinión, que tú seas el principal en algo, te reafirmas o dices no tengo razón, o hay que ajustarlo según lo me dices. Claro. Y la verdad que sí, yo creo que a lo mejor de lo que más he estado es de entrenador, 18 años he entrenado creo al BRAC, casi todos en división de honor. Al primer equipo, porque claro, otra cosa es lo de tu carácter especial, distinto, polémico, de todo han dicho de ti. Eso han dicho, sí, pero bueno, de verdad que no, soy muy diferente como tú sabes, Marina. Soy muy diferente, sí, en el campo, sí, me regalasteis uno del Canas en esencia, sí. Que ahora pongo amigos, es lo mejor que he visto hace años, eso es lo mejor. Yo no sabía que me grababan en los intermedios y en la grada, que decía fundías a los jugadores, literalmente. Bueno, tengo alguna con gente detrás lleno en los derbis, que ¿cómo podía bueno, tenía que pedir perdón al martes en el entrenamiento, no, porque joder, has dicho que yo soy internacional porque me ha tocado una tómbola, digo, que sí, que está muy mal dicho, perdona, joder, que tal, no sé qué, pero siempre corrigiendo tácticamente. Pero eso luego generaba más problema en el vestuario, ¿o cómo lo tomaban los jugadores? Complicidad. Sí. Mira, tú no puedes hacer eso, yo es que lo he hecho, y ¿sabes lo bueno? Que lo he hecho con profesionales. Incluso cuando he ido con la selección española, que vas cogiendo confianza con ellos, ha acabado un partido y le he dicho a alguno que tenía que este directivo que se vaya a dice, ya te vale, alguno, estoy acordando de uno Domínguez, el otro día me llamaban desde Santa y digo, Domínguez es un argentino que es muy majo, ya te vale hacer castigos acá, que podía. Tú cuando adquieres un parabién con gente maja, porque claro, los iguales como iguales a los desiguales, siempre hay. En todas las colectividades hay alguno tonto que no se nos olvide, que esto de la tontería venido para quedarse. Y los egos de los vestuarios, etcétera, pero etcétera. Tú sabiéndolo hacer y teniendo complicidad, y sobre todo en aquella época, si alguna vez sí ya te digo que he tenido que pedir perdón porque me pasaba, no me daba cuenta. Y había cosas como esta, se la enseño ahora a amigos que vienen a casa a ver, sobre todo a los de fútbol, amigos que son más futboleros, a muchos, Canas, ponlo otra vez esto, bueno, ¿cómo podía? Y yo digo, ojo, mira, pero siempre tácticamente, le podía decir a uno, oye, mira, es que no te entiendo esto. Bueno, barbaridades, no se pueden, son irreproducibles. Las buscaremos bueno, en cualquier caso. caso. Me lo regalasteis sí. Y era, lo titulabais y bueno, pero era complicidad. Por eso te decía que sí habías disfrutado tanto como entrenador por ese tipo de cosas, ¿no? Mucho. De tu carácter. No, pero mucho. Es verdad que hacía tonterías, lo dejaba, no, este año quiero otras cosas, me ponía director técnico y al pobre que le tocaba acababa, pero realmente como entrenador se disfruta, se sufre, es que como entrenador se sufre mucho porque muchas veces es un poco la soledad, crees que no te entienden, por eso ahora es lo bueno de entrenar ahora, digo de 20 años para casi 20 años para acá, o 15, el que estás,
el que ya es corporativo, estás con gente entrenando y eso te ayuda muchísimo más. Estudias los partidos juntos, le hablas y en ese sentido es una gozada. Pero antes era pura complicidad con los jugadores, aunque les tenía que pedir muchas veces perdón, pero bueno, quedaba ahí. Es que éramos como nos llevábamos, viajábamos juntos, siempre hacíamos un viaje de verano y hemos ido a jugar hasta Cuba. Es verdad que ha ido a jugar hasta Cuba. Hemos hecho cosas y siempre hacíamos un viaje al final de año y era una gozada. Tu última temporada como entrenador en el Quesos fue en la temporada 2011-2012, ¿no? Si no recuerdo mal, con efectivamente ese título. ¿Cómo terminas ahí con el club? Porque ya luego entra Diego, bueno, pues, y ya no has vuelto a tener contacto. Entra algún tipo que me apuñala. Bueno, es una larga historia, un poco desagradable. Era como Julio César saber cuándo eran los idus de marzo, ¿sabes? Pero yo sí que sabía cuándo eran los idus de marzo. Tú sabías que algo se iba a avecinar, ¿no? Sí, yo eso lo sabía porque en cierta forma lo esperas, pero lo dejas venir porque hay cosas que en la vida, pues cuando sabes qué pasan, como en la política o como en otras cosas, hay veces que te puedes rebelar contra ello y hay otras veces en la vida que es preferible como que vengan a ver cómo es, a ver qué pasa. Se identifica mucho cómo son determinadas personas, por eso te digo, es la decepción de muchas personas, es la confirmación de otras de este tipo de cosas, pero bueno, y fenomenal. Pero ¿sales decepcionado con el club como tal? Salgo decepcionado con las personas. Con las personas. Nunca, porque, por eso te digo. Por eso, y con todos los que quedaron allí, con los jugadores y con todo era una maravilla. Seguíamos cenando en casa muchísimas semanas y seguíamos viéndolo y seguíamos hablándolo y en todos sitios y con los socios y con todo. Y todos me decían, pero bueno, ¿cómo esto? Además, como me daba hasta un poco de, en cierta forma así de mentira. Como diciendo, no, bueno, pues como que tú te habías apartado de motu propio. Sí, que tampoco querías que se supiera todo. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Hay veces que dices, bueno, pues eso sí, he dejado al equipo campeón, hemos jugado un rugby excepcional, que eso lo reconocían, todavía me lo reconocen los árbitros. Y es verdad, ese rugby año... de autor, claro, al final. Sí, bueno, por lo menos uno lo intenta. Esto es como las pelis, como el teatro, uno intenta dejar una impronta y no solo yo, sino todos los que me rodeaban y los jugadores que lo interpretaron fabulosamente bien. Fue una temporada divertidísima, la última como entrenador. Y después me fui a entrenar a Madrid. Eso te iba a preguntar, que vas a Madrid, estás en Boadilla, ¿consigues algún título, puede ser? Sí, quedamos campeones en Boadilla esa categoría y después con el CAU subimos, que era para eso. En mi vida había ganado tanto dinero. ¿En serio? Bueno, no se puede decir del todo. No, bueno, no te voy a decir cuánto, pero que al final... No, pero al final, yo en el Quesos, curiosamente, me ponía mi sueldo y era de lo más ridículo que podía haber, no te lo creería. Te lo diré después algo de... testimonial, vamos. Testimonial y la verdad que... O sea, de alguna forma querías seguir vinculado a entrenar al rugby, a seguir enganchado, ¿no? Que tuvieras que salir de Valladolid. Tenía a mi buen amigo y presidente de bastantes años, Álvaro Abril, y joder, pues era una gozada, no solamente verle a él y estar con él, porque joder, yo me iba en coche 2 días a la semana de entrenamiento y volvía, que es una paliza buena, claro, porque entrenábamos de 8 a 10 y acababa entre que tomas unas cervezas con los jugadores, salía de Madrid a las 11 y llegaba aquí a la 1 y pico. Como eres nocturno no pasa nada. No pasa nada, pero después a trabajar a las 8 de la mañana. Claro. Y fue muy divertido, sigo teniendo una amistad con los dos clubs, con Boadilla y con el CAU. Era un poco estar activo y estar engrasado. Salir un poco a lo mejor de claro, todo lo que si venías no lo viviendo. Como entrenador parece que lo perdía. Fueron, la verdad que ya te digo, fueron los 2 años, tanto con el CAU, que subimos a División de Honor B, que es para lo que me habían, diríamos, requerido, y bueno, pues siempre que se acuerden de uno, claro, y que digan, te lo reconocemos así, que estabas mejor pagado que un entrenador de División de Honor. Por lo menos cumpliste. Pero después cumples, pero cumples con creces y sobre todo que coges una experiencia con los jugadores de amistad, con los dos clubs que todavía mantengo, estamos todavía en los 2 WhatsApp y nos hablamos, cuando vienen ellos a Valladolid quedamos, vienen exprofeso a verme, yo voy exprofeso a verles a Madrid,
la verdad que es una gozada y eso te mantiene un poco en activo en esa faceta del rugby que es la de entrenador. Y ya para ir terminando la entrevista tengo que pasar por esta última fase profesional de tu vida hasta el momento. Hasta hace unos meses has formado parte de la federación con Feijóo, de vicepresidente, y eso ha acabado un poco... No he sido vicepresidente, pensaba... no, vocal de a pie. Bueno, pero has formado parte de esa directiva que luego, bueno, pues ya sabemos los problemas que ha traído. No se lo podía creer nadie ni en 1000 años que viviese, que uno de los equipos, diríamos, punteros de España te falsifica un documento para hacer de un jugador extranjero español, aprovecharse de ello y encima recomendarle para que le cogiesen en la selección. Jugó 30 minutos eso, ¿no? Porque con una reglamentación que hay que decirlo, que es que parece que han matado a Kennedy. La reglamentación es que el jugador antes de esos 3 años no pueda salir más de 60 días fuera de España. Bueno, fue surrealista, sí, se juntaron nos muchos engañaron factores. porque la reglamentación de estos anglosajones, el cielo les confunda, pues estos es que son una cosa que se creen que el mundo es... cuando ellos encima hacen más trampas que una película chinos, porque estás viendo jugar en Escocia y en Gales jugadores neozelandeses, samoanos, en fin. Pero os tocó. Nos tocó. Alcobendas tampoco llevó mucho control de su propio jugador, porque al final si no... Alcobendas, vamos, y esta directiva que ha venido les ha amnistiado perfectamente, ni tienen que pagar los 60.000 euros que les habíamos puesto. El jugador sí que va a ir a la jurisdicción penal, ya ha sido citado, porque lo pusimos en manos de la Fiscalía. Bueno, eso fue todo una cosa increíble, que la más mala suerte, porque estaríamos hablando de que España iba en la Segundo Mundial. Eso es lo que más te duele, supongo, ¿no? El hecho Me duele porque era poner un poco en el foco el rugby. Ya estuvimos en un mundial cuando ni a lo mejor el deporte que no fuese el fútbol era tan extensible, que estuvieron jugadores nuestros de pesos como fue Calle, como fue Mataus y Flechilla. Y fue una gozada ese mundial, pero es que ahora el mundial de rugby es el tercer evento más visto en el mundo. Hubiera sido espectacular. Hubiese sido espectacular porque es un mes y medio de competición, España hubiese estado en un grupo además muy atractivo y bueno, pues fue una lástima, pero bueno. De todo se aprende quizá, ¿no? De todo, estos fenómenos que han venido ahora seguro que lo van a abordar. Eso vamos a dejarlo para otro día. No, vamos a terminar aquí la entrevista. Fernando, te agradezco muchísimo tu sinceridad y sobre todo tu carácter. Vaya rollo que he metido, ¿no? Va, para nada. Hemos hecho un repaso genial sobre lo que ha sido el BRAC y sobre lo que ha sido tú para este equipo y para este club. Pues muchas gracias, Marina, a vosotros. Muchas gracias. Y encantado, y espero haber sido mínimamente ameno, que es lo que uno pretende cuando habla. Seguro que sí, gracias Fernando.